¿Cómo surge la idea de la Noche de los Libros? La Noche de los Libros surge porque notamos de que no existían actividades que promovieran la lectura, pero fuera de las aulas, fuera de espacios cerrados como son los colegios, las universidades o sobre todo los auditorios, ¿no? Entonces decidimos iniciar con un festival que es una réplica de un festival que se realiza ya desde hace más de 10 años en Madrid, y lo replicamos en el 2017 aquí en Chiclayo, en el Parque de las Musas. No, en las Musas, de acuerdo, ok. Sí, y ya después de eso decidimos implementar otras actividades. Y esa fue una iniciativa que salió de un café, estaban conversando y dijimos, hagamos lo mismo que están haciendo en España, pero en Chiclayo, ¿por qué no? Surge, me acuerdo, y siempre lo conversamos con Olga. Ajá. Olga es una amiga en común, sí, que también está en este proyecto, Olga Yarlaque. Así es. Nace de una noche de insomnio de los dos. Ya. Estábamos ¿chateando por WhatsApp o en persona? Chateando por WhatsApp, okay. Por Facebook Messenger. Facebook Messenger, ya. Pasaba de que por esas fechas, en el 2017 era verano, y estaba todo el tema de los desastres que estaba dejando el fenómeno del Niño. De acuerdo, claro. Y bueno, con la organización en donde yo pertenezco, que es Iguana, se venían trabajando diferentes actividades en zonas rurales, pero yo no podía ir por temas de salud. Entonces eso me bajoneó bastante. Okay. Entonces vi el tema de trabajar una actividad dentro de la ciudad, que me permitiera también subirme los ánimos y subir los ánimos a otras personas. Y por ahí surge la idea de replicar este festival. Le escribí a Olga, me acuerdo eran más de medianoche. Yo sabía que Olga dormía temprano y me respondió. También estaba con insomnio esa noche. Coincidentemente, y así surge la Noche de los Libros. ¿Y ella ha sido tu aliada desde entonces? Sí, con ella. Bueno, se han sumado varios aliados más, ¿no? En el camino. Personas, organizaciones y instituciones también. Ahora, ¿qué tan difícil ha sido, Dani, digamos, el tema de promover la lectura en un país como el nuestro, en una ciudad como Chiclayo, un departamento como Lambayeque, en el que existe cierta resistencia al tema de la lectura? Tú lo decías muy bien, ¿no? Es una actividad que de pronto es más, no sé si es que utilizar el término obligatorio, pero que sí se exige en colegios, en universidades, ¿no? Y de pronto en institutos también, pero que no es algo que nazca, ¿no? A mí me encanta leer, devoro muchos libros, mis hijos por ahí no tanto, ¿no? Tú de seguro lees y mucho, pero no es algo que nazca en todos, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido bregar con eso? Pasa de que sí, la lectura siempre se nos ha impuesto y la hemos visto como algo obligatorio y por ende aburrido. Cuando iniciamos la Noche de los Libros, nuestra premisa era de trabajar actividades que hicieran ver a la lectura no aburrida, sino de una manera entretenida. De acuerdo. ¿Y cómo lo hicieron? Precisamente con el festival juntamos libros, pero con diferentes actividades, música, danza, incluso yoga. Con la merienda, que es un picnic de lectura, decidimos apostar también por el tema de los espacios públicos y llevamos los libros a estos espacios y organizamos actividades, pero que a las personas les resultan interesantes y les interesa ir y conocer y disfrutar y acercarse cada vez más por el tema de la lectura. Pero ¿y esto, digamos, es más sencillo con los niños, con los pequeños? ¿De pronto en algún adulto es un poco más complicado despertarle el amor por la lectura? Nosotros siempre nos enfocamos al inicio era de jóvenes para jóvenes. Okay. Ya después, con el tema de las actividades que hemos venido implementando, se amplió el público porque notábamos que eran niños quienes asistían, pero también eran niños que asistían con sus padres y sobre todo padres jóvenes. Entonces por ahí fue que fuimos direccionando nuestras actividades. ¿Y el papá llevaba al niño porque quería que lea y él no leía? ¿Se han encontrado con casos así? Nos hemos encontrado con diferentes casos, pero sobre todo nos hemos encontrado con padres que se sientan a leer con los niños. Buenísimo. Nosotros llevamos petates y se sientan sobre los petates, se echan sobre los petates, padres, niños, y eso nos resulta para nosotros bastante emocionante porque notamos de que hay interés tanto de los padres con los niños. Y qué mejor ejemplo para los niños que ver al papá, a la mamá leer también, definitivamente. Ahora, claro, empezó en las Musas, pero lo han hecho indistintamente en varios lugares de Chiclayo. ¿Pero han salido también a distritos? Sí, hemos salido, este año nos ha permitido salir y hacer jornadas de lectura no solamente aquí en Chiclayo, sino también en Ferreñafe, en Lambayeque y en Reque. Ahora, habría que decir, y
corrígeme con la precisión, no sé si la Noche de Libros o un proyecto que tú estás promoviendo ha recibido un financiamiento de parte del Ministerio de Cultura también para continuar y sostener precisamente la promoción, porque es una iniciativa ciudadana muy interesante, pero que los chicos han tenido que meterse la mano en el bolsillo durante una primera instancia para poder conseguir lo que luego han conseguido. Ahora, el Estado, a través del Ministerio de Cultura, ha entregado una partida precisamente para invertirlo. Es algo loable a aplaudir. Acá siempre se dice que cuestionamos al gobierno y hay cosas importantes que hacen como esta, ¿no? Sí, precisamente los 2 primeros años, 2017 y 2018, todo fue a través de autofinanciarnos, ¿no? Claro. De autogestionarnos. Me acuerdo siempre, y es algo que siempre lo conversamos con Olga, de que ella preparaba quequitos de plátano. Okay. Y eso fue también algo que nos permitió sustentarnos por buen tiempo, ¿no? A través de la venta de los quequitos en las actividades, con pines, con stickers y con diferentes cositas que vendíamos en cada una de las actividades. Ahora, que teníamos. Casi siempre se cree que quienes son afines a la lectura son aquellos que han estudiado una carrera de humanidades y todo eso, ¿no? Y Olga es odontóloga. Sí. Y tú eres ingeniero. No, yo estudiaba negocios. Negocios. Y Olga es odontóloga. Así es. ¿No? De pronto rompiendo un poco el molde con el típico ratón de biblioteca. Así pero es. lo son ustedes. Lo somos, sí, pero también no somos personas aburridas, y es algo que siempre conversamos, porque además de leer, nos gusta viajar, nos gusta salir entre amigos. Pero es que quien lee, Dani, quien lee nunca va a ser una persona aburrida. Sí. Y bueno, complementando la pregunta que me hiciste anteriormente sobre el tema del financiamiento. Del financiamiento, sí, precisamente desde el 2018 el Ministerio de Cultura viene organizando los concursos, estímulos económicos para la cultura, que son financiamientos para proyectos culturales en diferentes ramas del arte, no solamente en el tema de libros, sino también en música, en artes plásticas, etcétera. ¿Y ese estímulo es para todo el 2019 o también parte del 2020? Fue... El que obtuvimos en 2018 fue para el 2019. Ok. Este año nos volvimos a presentar. Buenísimo. Obtuvimos nuevamente un estímulo para las actividades del 2020. O sea que ya está, digamos, presupuestariamente cubierto. Sí. Pero, sin embargo, si es que habría alguien que quisiera aportar libremente, también podría hacerlo, sí, ¿no? Claro que sí. Nos queda siempre corto los presupuestos, porque siempre hay que sustentarnos con pasajes, con diferentes cosas que van saliendo y que vamos encontrando fuera de lo que habíamos presupuestado dentro del proyecto. Claro. Ahora, ¿por qué en los colegios los profesores todavía no logran que los alumnos se enamoren de la lectura? Yo recuerdo haber tenido un profesor en secundaria, ya al terminar el colegio, en quinto de secundaria, y luego me encontré con una profesora preparándome para postular a la universidad, que amaban la literatura y lo contagiaban, ¿no? Y yo me contagié de eso, y es a partir de entonces en que me aboqué al tema de la lectura. Pero no todos los profesores, al menos en las instituciones públicas, digamos, tienen ese afán, ¿no?, de querer transmitir el amor por la lectura. ¿En qué se está fallando? Creo que en la selección de los libros que tienen que leer los chicos, porque a esa edad son temas específicos que al menos en la adolescencia, y que es donde la mayoría a veces no le gusta leer, es porque se les impone obras un poco pesadas, ¿de acuerdo?, que no les resultan interesantes. Yo tuve la suerte de en la secundaria toparme con libros de que sí me resultaron interesantes, porque hubo una buena selección de libros, pero me he topado también que en otros colegios no ocurre lo mismo, y es en la mayoría de colegios. Pero claro, hay algunos colegios que de pronto son muy tradicionalistas y optan, no sé, por libros de literatura universal, que sí son muy densos, ¿no? Y que de pronto para un chico de 15 y 16 años, leer la Ilíada o la Odisea ¿no?, le resulta cansado y lo dejan apenas en el primer capítulo. Precisamente es eso, ¿no? Y sí, o sea, en realidad tenemos más adelante que llegar a leer esos libros. Sin dudas, porque por algo son clásicos y por algo nos los hacen leer, pero es que no es el momento para leerlos durante esa etapa de la vida, ¿no? Durante la juventud, durante la adolescencia sobre todo. Creo que cada uno siempre encuentra los libros que quiere leer
dependiendo de lo que va pasando en sus vidas. Y ese es un diagnóstico que ustedes han obtenido a propósito de esta experiencia directa con los estudiantes. Precisamente, ¿no? Con los niños nos topamos de que les gusta leer bastante cuentos, sobre todo cuentos de animales o cuentos fantásticos. Con los jóvenes les gusta bastante el terror y los cómics, y ya con los que somos más jóvenes adultos, ya 25 tirando para 30, nos topamos de que les gusta bastante ya las novelas. ¿Y es ahí de pronto eso, ¿no? el momento indicado para insertar a un clásico? Sí, precisamente. Yo, por ejemplo, no soy de leer mucho los clásicos. Yo siempre he ido más por el tema de literatura contemporánea, literatura juvenil. Pero ese año uno de mis retos fue leer en inglés y otro leer clásicos. Okay. Entonces, para mí leer clásicos empezaba recién a hacerlo. Pero poco a poco, ¿no? O sea, cada uno se va insertando poco a poco. Pero leer en inglés versiones que ya habías leído originalmente o libros totalmente distintos. Pero creo que hay libros nivelados, en donde el vocabulario es de acuerdo a un nivel básico, un nivel intermedio, un nivel avanzado, ¿no? O sea, por ahí como que he ido tratando de apuntar con mis lecturas en inglés. Y ya con las lecturas de clásicos en español, sí, también fue algo que hice ese año, fue uno de mis retos personales, y me ha ido bien. O sea, he podido encontrar libros bastante interesantes. Uno de los que es un clásico un poco más contemporáneo, creo que por ahí me he ido apuntando. ¿Cuál? Ha sido 1984 de Orwell, que para mí fue toda una revelación, y que lo por el contenido mismo de la historia. Sí, precisamente, y que se adapta y se acopla mucho a la realidad. Ese libro fue escrito ya hace un par de décadas atrás, pero es tal cual lo que se viene viviendo ahora. Y es que hasta cierto tiempo de pronto se creía que la literatura tenía más de ficción que de realidad. Creer que un amor imposible como el de Romeo y Julieta, escrito por Shakespeare, es básicamente que uno se muera, vayan a verlo, resucita, y no, entre comillas digo, y a las finales ambos terminan desapareciendo de la escena, por decirlo de alguna manera. A mí particularmente me parece un tanto cómico, ni siquiera dramático lo que sucede en esa obra en Shakespeare. Yo prefiero, no sé, en Mercader de Venecia o Hamlet, ¿no? Citando a Shakespeare, y no tanto necesariamente ese tipo de obras.